Muy bien, pues Deuteronomio, capítulo 32. Bueno, realmente comenzamos en el 30, en el versículo 30 del 31. Vamos a leerlo. Yo sé que algunos de vosotros no lo habéis leído probablemente, así que vamos a leer el texto. Entonces vamos a Deuteronomio 31, 30. Dice así: Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y ahora sí vamos al 32 y leemos hasta el verso 44. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas. Con grosura de corderos y carneros de Basán también muchos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y por dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos, de entre los hombres, la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fuesen sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 a hacer huir a 10.000, si su roca no los hubiese vendido, y si Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca,
y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y que bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Hasta aquí la lectura, una lectura larga, pero creo que merece la pena leerla porque vamos a comentar alguna cosa sobre ella. No vamos a hacer un estudio pormenorizado porque entonces necesitaríamos estar hasta las 2 de la tarde y creo que no es sano, ¿no? Con este calor sobre todo. Pero sí, vamos a intentar extraer, sin duda, lecciones que son útiles para nosotros. Bueno, antes de la bendición final de Moisés, que veremos el próximo domingo, este es el último mensaje que Moisés da al pueblo, o mejor dicho, que Dios da al pueblo a través de Moisés. Y este es un momento clave. Allí está el pueblo. Llevaban 40 años, como sabéis, tragando el polvo del desierto y ahora estaban allí a punto de entrar, de poseer la tierra prometida. Y yo pienso, me imagino la situación, y yo pienso en aquel momento, ¿qué necesitaría el pueblo? Pues tal vez un mensaje motivador, ¿no? Y decir, bueno, ánimo, vamos a entrar a poseer la tierra. Bueno, vamos a ver en Josué algo de eso, ¿no? Pero sería lo lógico, ¿no? Y pienso en esos mensajes de motivación que dan los entrenadores a sus equipos, ¿no? Que dirige, por ejemplo, en fútbol a sus jugadores, y ánimo, podemos ganar, tenemos esto a nuestro favor, tenemos que hacer este planteamiento de partido, es un equipo difícil contra el que nos enfrentamos, pero si hacemos las cosas bien vamos a ganar, vamos a por todas, ¿verdad? Bueno, hay cantidad de alocuciones y mensajes de motivación, ¿verdad?, que dan los entrenadores a sus equipos, que dan los generales a sus ejércitos. Podríamos traer ejemplos, ¿no? Yo personalmente no tengo demasiadas experiencias en cuanto a esto. Sí recuerdo de niño jugar en un equipo de voleibol, estando en EGB. Los que sois ya mayores de 40 y pico, 50, sabéis lo que es el EGB. Pues el entrenador de gimnasia, no, el profesor de gimnasia, hacía un equipo con nosotros de voleibol y jugábamos con algunos colegios cercanos de la zona. Y bueno, intentaba motivarnos. Alguna vez ganábamos. La verdad que eran las menos. Normalmente perdíamos bastantes veces. Normalmente los otros equipos solían ser mejores. Tampoco es que nos matáramos entrenando, eso es la verdad. Pero me llamaba la atención porque nos motivaba buscando las cosas buenas que teníamos, que podíamos hacer. Y decía, bueno, si hacéis esto, si recibís bien, podéis ganar el partido. Solo con el hecho de recibir bien es importante recibir. Si os situáis bien, no os movéis demasiado, podéis ganar el partido. Lo que nunca iba a hacer este entrenador, en ese caso, es decir, bueno, vamos a perder. Vamos a perder el partido, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Eso sería un mal entrenador, ¿verdad?
sería un mal mensaje. ¿Qué clase de motivación sería eso? Salíamos a ganar, aunque perdíamos muchas veces. Fijaros lo curioso del mensaje que acabamos de leer en un sentido, y ahora vamos a leer el contexto también. Y es que en este cántico lo que les dice es que vais a fracasar. Un pueblo que lleva 40 años en el desierto, que va a entrar a la tierra prometida, que por fin va a disfrutar de esa tierra de la que fluye leche y miel, y entonces el mensaje, uno de los últimos mensajes de Moisés, le dice, vais a fracasar. ¿Pero qué clase de motivación es esta? Aquí se habla de un fracaso asegurado. Podríamos decir que parece el peor mensaje de motivación de la historia. El pueblo esperando para entrar en la tierra prometida y dice, este jarro de agua fría, vais a fracasar porque vais a abandonar a Dios. Y Dios, además de esto, os va a castigar. Sin duda parece un mensaje muy desmotivante. Sin embargo, aunque parezca extraño, este es uno de los mensajes más motivadores que podemos encontrar, no solo en la Escritura, sino en cualquier sitio. Y después, al final de todo, os lo explico por qué. Ahora bien, vamos a aclarar varias cosas de este cántico. Esto es un cántico, pero es importante aclarar varias cosas. En primer lugar, no es un mensaje propiamente de motivación, sino que es una advertencia. Fijaros, vamos al capítulo anterior, porque es necesario poner en contexto esto. Deuteronomio 31, leemos 2 versículos, o 3 versículos, del 19 al 21. Aquí vemos el contexto de este cántico y el porqué de este cántico. Por eso es necesario leer esto. Deuteronomio 31, 19, que ya lo vimos la semana pasada. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo. Por eso está en forma de cántico, porque los cánticos se recuerdan. Otras cosas no, pero es curioso cómo los cánticos se recuerdan. Nuestro querido hermano Antonio nos decía a Dalita que recordaba perfectamente las canciones y las cantaba, incluso con el contracanto. No recordaba otra cosa, pero las canciones las recordaba. Es curioso, ¿verdad? Bueno, no sé si tiene que ver esto algo, pero las canciones se recuerdan mucho. Bueno, yo la verdad que no mucho, pero sé que algunos tenéis mejor memoria para eso, pero sin duda es una buena cosa a través del cántico hacer recordar. Bueno, perdonad, vamos al texto. Ahora pues, Deuteronomio 31, 19, escribeos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponle en la boca de ellos para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que les juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco que lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que les juré antes. Este es el motivo de este cántico. Por lo tanto, no es propiamente un mensaje de motivación, aunque veremos después qué motivación tiene, sino de advertencia. En segundo lugar, es un cántico profético. Es decir, lo que le está diciendo, lo que les dice Moisés, o Dios a través de Moisés, es que va a ocurrir esto y yo os voy a castigar. Es decir, no es algo que haya ocurrido. El pueblo estaba allí esperando y dispuesto a obedecer a Dios. Es cierto que habían sido infieles en más de una ocasión, ¿verdad? En el desierto, en Egipto, podíamos ir atrás. Pero este cántico está hablando de futuro. Es una profecía futura. Es decir, es lo que va a ocurrir en un futuro. Y en tercer lugar, con respecto a este cántico, para entenderlo mejor, su objetivo es hacer precisamente recapacitar al pueblo una vez se haya alejado de Dios y hacerlo, obviamente, volver a Él. Vemos, por lo tanto, que el tema central de este cántico, en un sentido, es la infidelidad del pueblo a su Dios. Y fijaros la gravedad de este asunto, porque es el pueblo que Dios había escogido para llevar su nombre, su luz, a todas las naciones. Dios escoge un pueblo. Y ese pueblo resulta que es el que deja a Dios de lado y adora a otros dioses. Por eso es algo tan grave, ¿verdad? Fijaos que la tremenda incoherencia de esto y el enfado, la ira de Dios sobre este pueblo por este motivo. Este mensaje, por lo tanto, en futuro, en versión futura, yo no sé si estoy allí
en aquella explanada escuchando allí a Moisés y digo, mira, va a pasar esto y vas a desobedecer y te voy a castigar. No sé qué pensaría el pueblo, ¿verdad? Es tremendo. No sé cuál sería mi actitud. Pero realmente este mensaje está escrito para el futuro. Dice, para que vuestros hijos cuando os lo canten, entonces digáis, mira tú, mira, metí la pata, pues tengo que cambiar, ¿verdad?, de forma de vivir, o tengo que volverme a Dios. Por lo tanto, es un mensaje dirigido a un pueblo que está apartado de Dios. El cántico va dirigido a un pueblo apartado de Dios. Y creo que puede ser útil también para nosotros hoy. Y si me siento apartado de Dios, si te sientes apartado de Dios, seguro que vamos a encontrar consejos importantes en este texto para nosotros en esta mañana. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las necesidades de un pueblo que está apartado de Dios? 6 cosas, según he visto en este texto. Vamos a ver en esta mañana. Obviamente hacemos algún extracto del texto. No podemos desarrollar versículo a versículo porque nos llevaría mucho tiempo y no quiero alargarme. 6 cosas que tiene que hacer el pueblo de Dios que está apartado para acercarse a Él, según lo que vemos en este texto. Por lo tanto, lo extrapolamos a nosotros. 6 cosas que yo puedo hacer cuando me siento apartado de Dios para poder acercarme a Él. Es como un camino de retorno a Dios. Y en primer lugar, es lo más obvio y lo más lógico, vamos a decir, es levantar nuestra mirada y mirar a Dios. Mirar a Dios. Fijaros que desde el principio del cántico, Moisés lo que hace es hacer levantar a Dios la vista. Verso 3 del capítulo 32, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Levantar la mirada a nuestro Dios. Fijaros que el foco de este cántico no estará puesto sobre el pueblo de Israel. Y si leemos por encima podemos interpretarlo mal, sino que está puesto sobre Dios. Porque aunque el tema central, efectivamente, es la infidelidad del pueblo, ¿quién es el protagonista de este cántico? Fijaros bien, ¿quién es el protagonista? Versos del 1 al 4 habla de la perfección y la santidad de Dios. Versos del 6 a 14 habla del cuidado de Dios con su pueblo. Después sí, versos 5 y el 15 al 18 habla de la perversión, de la infidelidad del pueblo. Pero versos 19 al 25 habla de la ira y del castigo de Dios. Versos del 26 al 36 habla de la justicia y la misericordia de Dios. Está muy breve, pero sí aparece también ahí la misericordia de Dios. Versos del 37 al 44 habla de la soberanía de Dios. ¿De qué está hablando este texto? ¿Quién es el protagonista de este texto? ¿Dónde está el foco de este texto? No es el pueblo, es Dios. Y esta es la clave. El protagonista es Dios. Entonces lo que hace el cántico es llegar al pueblo y decir, levanta tu mirada y mira a Dios. Él es el protagonista. Muchos de nuestros errores, cuando intentamos acercarnos a Dios, es que no nos enfocamos en Él, nos enfocamos en nosotros. Nos enfocamos en cómo me siento, en cómo estoy, cuál es mi situación familiar, mi situación económica, mi situación espiritual, porque me siento así, porque estoy apartado, porque hice esto, porque hice lo otro. Para, deja de pensar en ti, deja de centrarte en ti, levanta la mirada, es lo primero. Levanta la mirada y mira a Dios. Probablemente sea este uno de los primeros errores que cometemos para acercarnos a Dios, es vivir enfocados en nosotros. Dejemos de mirar a nosotros, obviamente tenemos que ver en un sentido, pero levantemos nuestra mirada a Dios. Esto es lo primero que hace Moisés allí con aquel pueblo. Dice, parad, levantad la mirada, mirad a Dios. Y por eso todo este texto habla de Dios en muchos aspectos. En segundo lugar, admirar a Dios. Obviamente puedo levantar la vista a Dios y no ver nada, pero tengo que admirar a Dios. Verso 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Necesitamos conocer su santidad, su justicia, su verdad, su perfección. Y esto es muy importante, hermanos, porque hasta que no entendemos la santidad de Dios, hasta que no vemos la perfección de Dios, no veremos el problema de nuestro pecado.
hasta que no vemos la blancura de la santidad de Dios, no vemos la negrura de nuestro pecado. Y esto es así. Y hay personas que se sienten, yo no soy tan malo, yo me veo. Eso es porque no ha visto a Dios. En el momento que vemos a Dios, que levantamos nuestra mirada y le admiramos, vemos la negrura de nuestro pecado. Y le pasó a Isaías, ¿verdad?, en el templo. Cómo se quebranta viendo la grandeza de Dios. Le pasó a Juan, ¿verdad?, viendo la visión del Señor Jesucristo que cae desplomado. ¿Por qué? Porque ¿quién se puede sostener ante semejante santidad? Levantar nuestra mirada a Dios y admirar a Dios. Necesitamos admirarle porque Él es nuestro modelo, nuestro referente, nuestro Padre, de quien llevamos nombre. Obviamente necesitamos conocerlo. En tercer lugar, recordar su cuidado. Acuérdate de los tiempos antiguos. Y allí hay varios versículos hablando de cómo Dios cuidó al pueblo, cómo lo trajo, cómo lo cuidó en medio del desierto en distintas circunstancias, ¿verdad? Acuérdate de los tiempos antiguos, verso 7 del 32. Fijaros el 9 y 10, cómo lo dice, de qué forma lo dice. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. El cuidado del pueblo. Necesitamos levantar nuestra mirada a Él, admirarlo, sorprendernos con su carácter perfecto, santo, justo también. Pero el siguiente paso es mirar atrás y ver lo que ha hecho en nuestra vida. Ver cómo su mano ha estado con nosotros y ver todo lo que nos ha dado. Y aunque no seas creyente, si miras atrás ves cómo la mano de Dios ha estado en tu vida. Porque empezando porque Él nos da el aliento, la vida, como dice en Hechos, y todas las cosas. Es importante mirar atrás y ver la mano de Dios en nuestra vida, porque eso también nos ayuda a conocerlo, nos ayuda a conocer su misericordia y la forma en que nos ha cuidado, la forma en que nos trajo hasta aquí, porque las cosas no ocurren por casualidad. En cuarto lugar, el siguiente paso lógico, ¿cuál sería? Obviamente sería reconocer el pecado. Y en el caso de Israel nos ha dado de forma clara. Este cántico precisamente pretende llevar al pueblo a reconocer ese grave error. Es curioso, pero precisamente la cura de muchas enfermedades comienza precisamente por esto, por reconocer la enfermedad. Y cuando hablamos de enfermedades psíquicas, Esteban podía explicarlo mucho mejor. El primer paso que hay que dar más importante es reconocer, estoy enfermo. Muchas personas que no llegan a reconocer que están enfermas, pues no pueden llegar a curarse. Es curioso, ¿verdad? Pasa algo parecido en cuanto a la fe. Pasa algo parecido en cuanto a nuestro recorrido hacia Dios. Necesitamos ver la negrura de nuestro pecado y necesitamos, por supuesto, arrepentirnos. Obviamente el arrepentimiento va implícito en este texto, no lo dice. Fijaros la forma en que lo expresa el texto. 32:15, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Aquí el término engordar no es peyorativo como hoy en día. Hoy en día hablamos de engordar y de cubrirte de grasa, suena mal. En aquel entonces no, era algo bueno, era algo deseable, era símbolo de prosperidad, la gordura, era algo maravilloso. Qué bueno que estás gordo, estás bien mantenido, el Señor te está cuidando. Esa era la visión en aquel momento. Hoy en día tenemos otra visión, ¿no? Una persona que está obesa, bueno, no está a lo mejor tan bien vista, pero bueno, tampoco tendría por qué ser así. Pero me refiero que estos términos tenemos que trasladarnos a aquella época, ¿verdad? Para entenderlos un poco mejor. ¿Qué quiere decir? Que Jesurún, bueno, Jesurún es un apelativo al pueblo de Israel, ¿cómo diría yo? Una forma poética de designar a Israel, Jesurún, que parece que quiere decir amado, y se refiere a Israel, es decir, que engordó Jesurún y tiró coces. En el momento que se sintió bien, cómodo, que se alimentó bien, que vio prosperidad, dijo, no necesito a Dios. Esta es la cuestión, ¿verdad? Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca
de su salvación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no llegamos a reconocer el pecado? Fijaros el verso 18 también. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Dramático, ¿verdad? El Dios creador. Olvidarse del Dios creador. Pero ¿por qué no llegamos a reconocer el pecado? Probablemente es porque no hemos dado los pasos hasta aquí, ¿verdad? No hemos levantado nuestra mirada a Dios. No hemos admirado a Dios, no hemos contemplado a Dios, el carácter de Dios, que lo vemos con claridad en la palabra. No hemos recordado o visto todo lo bueno que ha hecho en nuestra vida, lo que sigue haciendo en nuestra vida. Y por eso llegamos a este momento y no estamos en disposición de reconocer el pecado. Por eso es bueno, sin este paso no podemos reconocer nuestro pecado, pues dar marcha atrás, que no nos pase como a Israel, ¿verdad? En quinto lugar, y ya estamos en la recta final, es también bastante obvio confiar en Dios, porque el texto nos dice por qué hemos de confiar en Dios. En primer lugar, porque Él va a hacer justicia, porque Él es el que hace justicia. Mía es la venganza y la retribución a su tiempo, dice, su pie resbalará, hablando de aquellas naciones que destruyen al pueblo de Israel, que son impías. Pero esto, como sabéis, es un texto utilizado en más partes de la Escritura. Mía es la venganza, dice el Señor. Es decir, el Señor va a hacer justicia. Va a hacer justicia. Entonces, por ese motivo debemos confiar en Dios. Por ese motivo el pueblo de Israel debía confiar en Dios, pues sabiendo, porque aunque iba a tener enemigos y problemas, sabe que Dios iba a hacer justicia. En segundo lugar, porque es un Dios misericordioso. Verso 36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Fijaos, esto es una humanización de Dios. Dios no puede arrepentirse. Si no, no sería Dios si se arrepintiera. Pero esto es una humanización y está escrito así para que nosotros entendamos el texto. Como Dios parece que da marcha atrás, ¿verdad? Como Dios se arrepiente. No, eso lo que quiere decir es que es un Dios misericordioso. Dice, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda siervo ni libre, misericordioso con su pueblo. Confiar en Dios también porque Él traerá restauración a su pueblo. Fijaros, verso 43. Regocijaos naciones con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Traerá venganza sobre sus adversarios, será expiación por su tierra y su pueblo. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, porque separa su tierra y su pueblo. Parece ser que se ajusta más al original eso. Expiación por su tierra y su pueblo. Aquí claramente se está apuntando a Cristo y al sacrificio de Cristo, porque expiar es quitar la culpa a través de un tercero normalmente. Se hacía en el Antiguo Testamento con sacrificios, con animales, pero Él va a expiar. Es decir, tenemos que confiar en el Señor porque Él va a traer la restauración. Por eso hemos de confiar en Dios. Porque ahora ya no depende de nuestra obediencia. Entonces sí, el pueblo dice, tienes que obedecer y Dios te va a bendecir. Ahora ya no depende de nuestra obediencia, sino que depende de su misericordia. Esta es la grandeza del Evangelio. Ahora, por supuesto que tenemos que confiar. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero la obra de la restauración también de nuestra vida la hace el Señor en su misericordia y la hace en el sacrificio y por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por nosotros. Y terminamos con el último punto y por supuesto tenemos que confesar a Dios. Y este es seguir ese proceso de acercamiento a Dios. Y en ese último paso, confesar a Dios. Y para eso volvemos al principio, al versículo 3, que vemos al principio de todo. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Esto lo dice Moisés. Engrandeced a nuestro Dios. ¿Qué significa engrandecer a Dios? A Dios no podemos hacerlo más grande, lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, sí podemos hacerlo más grande en la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo? Pues dándolo a conocer. Una forma práctica es el miércoles de 7 a 9 en el Calvario. Eso es engrandecer a Dios.
dar a conocer su nombre, entregar su palabra a aquellos que pasan, a aquellos que puedan estar interesados. ¿Cómo lo engrandecemos? Hablando de Él, manifestándolo, viviéndolo, que nuestro entorno vea que somos fieles al Señor. Así lo estamos engrandeciendo también. Que el Señor nos ayude a engrandecerlo. Terminamos. ¿Por qué decía antes que este es probablemente el mensaje más motivador de la historia, aunque no lo parece? Porque precisamente pone a su pueblo en las manos de Dios. Pone a su pueblo en las manos de Dios. Y yo me pregunto, ¿hay cosa mejor que estar en las manos de Dios? ¿Hay algo que pueda dar más paz que estar en las manos de Dios? Este texto, este cántico nos recuerda que estamos y su pueblo está en las manos de Dios. Por eso puede ser o podría ser el mensaje más motivador de todos. Estamos en las manos de Dios. Y Dios, como hemos leído aquí, es soberano. Para dar vida, para quitarla, para hacer lo que quiera, porque es Dios soberano. Sin embargo, nosotros estamos en sus manos. Por eso, en este sentido, es un mensaje motivador para nosotros. Que el Señor nos ayude y que este cántico también sea útil para nosotros y que podamos acercarnos a Él. Si nos sentimos lejos, podamos seguir estos pasos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este cántico de Moisés que tú inspiraste en su día, porque expresa que realmente estamos en tus manos. Expresa con claridad también que la salvación no depende de nuestra obediencia. Ay de nosotros si fuera así. Y nos reconocemos limitados, por supuesto, en ese sentido más todavía. Nuestra obediencia es tan pobre. Sin embargo, te damos gracias porque el poder acercarnos a ti no depende de esa obediencia, sino que depende de tu misericordia y del Señor Jesucristo, de lo que hizo en la cruz. Pero sí, Señor, sabemos que necesitamos poner nuestra confianza en ti. Necesitamos la fe. Así que te pido, Señor, si en esta mañana alguna persona que está aquí en esta mañana, que todavía no ha puesto esa fe y esa confianza en ti, que pueda ser hoy ese momento, Señor. Que tú por tu Espíritu la redargullas y que pueda ponerse a los pies de la cruz de Cristo. No hay cosa mejor. Te pedimos ahora que nos guíes, que nos despidas con tu paz y con tu bendición, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.